Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Soy Testigo en Somos el Cuerpo del Mesías. Hoy tenemos un nuevo tiempo de aprendizaje para seguir con el estudio de la palabra de Adonai, de las Escrituras. Hoy continuamos con el estudio del Mateo hebreo de Shem Tov, donde vemos las enseñanzas del Adón Yeshua, ya sean parábolas, ya sean afirmaciones, basándose en la Torá de Adonai, porque siempre Él testifica acerca de la Torá. ¿Para qué? Para ponerlas por obra en nuestras vidas, así como Él lo hizo. Vamos a darle gracias a Adonai para comenzar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Adon Yeshua. Te entregamos, Padre, este tiempo. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas y porque tú eres el que tú nos afirmas en tu palabra. En el nombre de Adon Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos, voy a saludarlos, hermanos, Shalom, David, Deyanira, Shalom, ¿cómo están, hermanos? Bienvenidos a todos los que están en vivo en la transmisión y también los que están viendo el video por nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, sumamente importante, la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos. Este tema es muy interesante, ya que podemos investigar y podemos ver cómo se vivía en el primer siglo en el pueblo judío y cómo sigue a día de hoy esta reglamentación del fariseísmo en el pueblo de Israel. Todo esto vamos a ver hoy en Soy Testigo, cómo Yeshua enfrenta a los fariseos y habla y respalda la Torá de Adonai. Vamos a comenzar con la lectura. Vamos a ir a Mateo 15, 1 al 3. Y dice así: Entonces vinieron hacia Yeshua los sabios y los fariseos, y le dijeron: ¿Por qué sobrepasan tus discípulos las reformas primeras? Pues ellos no lavan sus manos antes de comer. Y les dijo Yeshua: ¿Y por qué ustedes sobrepasan los dichos de él, o sea, de Elohim, por causa de sus reformas? Esto es muy interesante. Aquí hay una conversación de Yeshua con los fariseos. Los fariseos le dicen a Yeshua: ¿por qué tus discípulos pasan por encima de las reformas de los ancianos? Y Yeshua les dice: ¿y por qué ustedes pasan por encima de la palabra de Adonai por causa de estas reformas? Ya que estas reformas hacen que ustedes quebranten los mandamientos de Adonai. Esto es sumamente interesante. ¿Qué son estas reformas? Bueno, los fariseos sabían que tanto Yeshua como sus discípulos guardaban los mandamientos de Elohim, pero ellos estaban intrigados por qué no practicaban muchas de las tradiciones religiosas que los judíos venían haciendo por años. Yeshua no practicaba ninguna de estas tradiciones religiosas, ni sus discípulos. Esto era una intriga para los fariseos. Recordemos que en Mateo 5:17, Yeshua dice de esta manera: Yeshua dice: en aquel tiempo dijo a sus discípulos: no piensen que he venido a romper la Torá y las profecías, sino a completar, es decir, a cumplir, a ser pleno. ¿Sí? Entonces, aquí el Adón Yeshua está afirmando que él está afirmando, ¿sí?, su palabra, que la Torá de Adonai no ha perdido vigencia. Mateo 5, 18 al 19, lo que acabamos de leer. Yeshua guardó la Torá de Elohim, pero no la tradición rabínica. Eso era lo que confundía a estos líderes religiosos de su tiempo. ¿Qué es la tradición rabínica? La tradición rabínica, más claramente la palabra reforma que vemos aquí en este versículo, vamos a poner otra vez el versículo, dice: ¿por qué sobrepasan tus discípulos las reformas primeras? ¿Qué son estas reformas? Estas son las reformas, las tradiciones, los mandamientos de hombres, las leyes, los estatutos hechos por humanos, por el fariseísmo. Esta palabra reformas en hebreo se dice
takanot. Takanot. Reformas, ¿sí? Una ley, un decreto de hombre. El singular es takaná. Esta palabra es muy interesante y va a ser el fundamento de este tiempo de aprendizaje, porque nosotros vamos a basarnos en el significado de esta palabra para ver cómo los fariseos obraban. La palabra reforma, y yo quiero que vean en el diccionario, y a continuación yo voy a poner el diccionario aquí en la pantalla para que ustedes puedan ver que yo no me lo estoy inventando y que está escrito aquí en la pantalla basándonos en un diccionario hebreo. La palabra reformas aquí es takanot. Como dije, significa reformas, un estatuto, un decreto. ¿Sí? Esta palabra, reformas, takanot, proviene del hebreo tiken. Vamos a la pantalla. Disculpen, amados hermanos, que no tengo el micrófono. Ya mismo voy a poner el micrófono para que ustedes puedan escucharme aquí en la pantalla. Ya mismo, ok, ya me pueden escuchar, hermanos. Vemos aquí, estaba diciendo que está el diccionario en la pantalla y la palabra aquí es tiken. De ahí proviene takaná en singular y en plural takanot. Tiken significa volverse o ser recto o tener razón. Aquí vemos una serie de construcciones verbales, ¿sí? Que son básicamente las conjugaciones de los verbos en hebreo, y cada conjugación verbal tiene su significado, ¿no? Su manera de expresar el verbo. En la construcción verbal, que es la de arriba de todo, se pronuncia taken, significa se volvió recto, volvió a enderezarse, enderezó, reparó, enmendó. En Nifal, Nitkan, fue reparado, reglamentado y modificado. Luego se preparó y dispuso, se instituyó, se estableció. Luego vemos más abajo, en otra construcción verbal, dice fue reparado, fue modificado. Esto es tremendo. Esto es tremendo, hermanos, porque vemos que la palabra takanot proviene de un verbo hebreo, según este diccionario, que es un diccionario hebreo muy reconocido, que significa modificar, arreglar, establecer esta modificación. ¿De qué? De la Torá. Ellos están modificando la Torá, la están arreglando, ya que la Torá no tiene por qué arreglarse, pero ellos arreglaban la Torá, la modificaban a su antojo. ¿Y qué? Ellos le añadían mandamientos. Estas son las takanot, las reformas, por eso se llaman reformas, modificaciones, leyes posteriores a la Torá, mandamientos de hombres. ¿Sí? Entonces ellos utilizaban esta palabra para referirse a estos mandamientos de hombres. Esto es impresionante, ¿no? Entonces, lo que Adonai nos está diciendo aquí, en el lenguaje hebreo, según el diccionario, es que ellos modificaban la Torá. Los fariseos tenían estas tradiciones rabínicas, ¿sí? Desde hace mucho tiempo. Por años los rabinos interpretaron la Torá y los profetas. Y las conclusiones que ellos tenían se convirtieron en leyes, en reglas, en normas dentro de la religión judía que ahora se llama como judaísmo. ¿Sí? Por el judaísmo moderno es
básicamente el fariseísmo antiguo. De ahí provienen todas las reglamentaciones, las halajot, que son las leyes, las takanot, del fariseísmo, lo que ahora conocemos como judaísmo. Son todas leyes de hombres. ¿Sí? Entonces, estas reglas, que eran conclusiones, pensamientos, interpretaciones de los sabios fariseos, ¿sí? Están codificadas en el Talmud y en otros escritos judíos, pero no están escritas en la Torá. Por ejemplo, el lavamiento de manos y también ciertas prohibiciones del Shabbat, ¿sí? Muchas prohibiciones del Shabbat. ¿Sí? Entonces, muchas veces Yeshua no coincidía con la interpretación de los rabinos fariseos. ¿Sí? Todo el tiempo Yeshua contradecía la interpretación de estos rabinos, porque ellos interpretaban la Torá de una manera equivocada. ¿Sí? Por eso Yeshua no anduvo según esta tradición rabínica, sino según la verdadera Torá. Ahora llegamos al punto importante, hermano. ¿Qué es el lavamiento de manos? ¿Qué es esto? ¿Por qué los judíos fariseos le están diciendo a Yeshua por qué sus discípulos no se lavan las manos? ¿De qué se trata esto? Bueno, esto no se trata de un lavado de manos común y corriente. Lo que se trata de un lavado de manos ceremonial que se convirtió en una ley estricta. En el antiguo Israel, un hombre podía evitar las cosas impuras, ¿sí? Que lo hacían ceremonialmente impuro. ¿Sí? De esto se puede encontrar en las leyes de impureza y de pureza. ¿Sí? Entonces un hombre podía evitar las cosas impuras, pero ¿cómo podía saber si en la calle había tocado a alguien que estaba impuro? No, no podía saberlo. Esto era aún más complicado porque en la época en que Yeshua estaba, había gentiles, ¿sí? Y aún según los fariseos, aún el polvo que tocaban los pies de los gentiles era impuro. Entonces imagínense, ellos estaban rodeados de impurezas, ¿sí? Ellos estaban totalmente decididos a hacer algo al respecto con esto. ¿Sí? Entonces, para combatir la impureza, se creó un sistema elaborado de lavado de manos, ¿sí? Que se volvieron cada vez más complejos. Al principio solo era lavarse las manos al levantarse por la mañana, ¿sí? Solamente era levantarse, ¿sí? Despertarse, levantarse y lavarse las manos. Luego se convirtió en un complejo sistema de lavado de manos, ¿sí? Requerido, que era requerido, ¿sí? En la Torá está requerido solamente para los sacerdotes, está hablando de un lavado solamente para sacerdotes que hacían parte del sacrificio, ¿sí? Que hacían el sacrificio. Esto está en Éxodo 30, 17 al 21, pero esta ley que está en la Torá acerca de los sacerdotes levitas se convirtió en una ley farisea mucho más estricta, ¿sí? Y ellos aumentaron, ¿sí? Que la ley no sea solo para los sacerdotes, sino también para todo practicante del judaísmo rabínico. ¿Sí? Esto es un aumento de la Torá, están añadiendo a la Torá. Entonces, más tarde, de estos engorrosos y confusos lavamientos llegaron a ser ordenados por la más estricta ortodoxia judía. Imagínense, ¿sí? Los judíos ortodoxos del primer siglo ordenaban que este era un mandamiento totalmente requerido y si no se hacía era condenado como un pecado de muerte. Entonces todo el que practicaba el judaísmo rabínico, del fariseísmo, debía de hacer esto. ¿Sí? Entonces, estos lavamientos de manos, ¿cómo eran? ¿Cómo se hacían estos lavamientos de manos? Primeramente había frascos de aguas, ¿sí? Había vasijas que eran totalmente puras,
¿sí? Se mantenían listas para ser usadas antes de la comida. Estas vasijas estaban puras, libres de impureza ceremonial, ¿no? Impureza ritual. Vemos ahí en los escritos de Juan cómo Yeshua toma las vasijas para convertir el agua en vino. Bueno, estas eran las vasijas de pureza, ¿no? Con que ellos se purificaban ceremonialmente. ¿Sí? Yeshua utilizó esas vasijas, algo que fue un gran pecado para los fariseos, ¿sí? Y Yeshua estaba totalmente decidido a contradecir las leyes rabínicas y hacía todo para contradecirlas y decirles que ellos estaban mal. ¿Sí? Entonces, el agua se vertía primero en ambas manos, ¿sí? Y los dedos estaban apuntando hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba de esta manera. Entonces, debía correr el agua hasta la muñeca. Ellos se vertían el agua, ¿sí? Con esta mano, con la mano derecha se vertía el agua y era regada hasta la muñeca. ¿Sí? Y el agua debía de llegar hasta la muñeca y no debía de volver hacia los dedos porque el agua ya había tocado la mano impura y si volvía hacia los dedos volvían a estar impuros. Imagínense todo este tipo de cosas, ¿no? Sin sentido. ¿Sí? Entonces se ensuciarían nuevamente los dedos, por eso el agua debía de caer por la muñeca y caer en la salida del agua, ¿no? El proceso se repetía varias veces, ¿sí? Luego con la mano opuesta, ¿sí? Hasta 3 veces se repetía, ¿sí? Podía ser hasta 3 veces, algunos decían 2 veces, y los más estrictos hasta 3 veces. ¿Sí? Entonces, cada vez que hacían esto, hacían una oración, ¿sí? Que dice la oración: bendito eres tú que nos ordenaste lavarnos las manos. Nunca en la Torá nadie nos ordenó lavarnos las manos. Ellos se inventaban esta oración, esta bendición ceremonial, ¿sí? Entonces, todo judío estricto hacía esto. ¿Sí? Y no solo antes de una comida, sino también entre cada plato que se servía. ¿Sí? Estamos hablando de unas leyes bastante estrictas. ¿Sí? Entonces, la pregunta de los líderes judíos a Yeshua es: ¿por qué tus discípulos no observan las leyes del lavado de manos que establece nuestra tradición? Y esta tradición era hecha por todo hombre judío que seguía la religión del fariseísmo, la tradición de los ancianos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para el judío común y corriente, la ley, la Torá, ¿sí? Estaba dividida en dos secciones: la Torá escrita y la Torá oral, ¿no? La Torá escrita son las escrituras mismas, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, ¿sí? Números, Deuteronomio, ¿sí? Estas son las escrituras de la Torá. Pero la ley oral, ¿qué es? La ley oral son cambios, modificaciones de los fariseos, son interpretaciones de los fariseos de las escrituras escritas, tales como el lavado de manos, ¿sí? Que los escribas, los expertos en las leyes habían desarrollado, ¿sí? A lo largo de las generaciones. ¿Sí? Entonces, todos estos cambios y modificaciones, reformas, estaban consideradas por los ancianos como indispensables, tanto más, ¿sí? Que eran indispensables, eran consideradas indispensables aún más que la ley escrita, aún más que la Torah escrita. Ellos ponían a un nivel superior las palabras de simples hombres llamados sabios fariseos ante la palabra de los invivientes. Ellos estaban idolatrando a personas que no sabían ni lo que estaban diciendo antes que la palabra verdadera de Elohim. Ellos rechazaron rotundamente la Torah. ¿Sí? Entonces, volvamos al punto de la pureza e impureza. ¿Sí? Este es un punto importante para el lavado de manos, ¿sí? Para el judío ortodoxo. Toda esta ceremonia ritual era religión, ¿sí? Y esto era, según ellos, lo que Elohim exigía.
¿sí? Y que si hacían esto eran buenas personas y guardaban los mandamientos de los niños, que estaban totalmente confundidos, ¿sí? Entonces, para decirlo de otra manera, hermanos, el lavado de manos ritual se consideraba tan importante y tan obligatorio como los 10 mandamientos. Es decir, si tú no te lavabas las manos de manera ritual, era como si tú estuvieras desobedeciendo uno de los 10 mandamientos como no robarás, no codiciarás, no adulterarás. Era estimado de la misma manera, o aún peor. ¿Sí? Entonces, esto no era una simple regla, un lavado simple de manos. No, esto era muy, muy profundo. Entonces los fariseos no entendían por qué Yeshua no seguía en la tradición rabínica, todo el mundo lo hacía, ¿no? Entonces por eso le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué quebrantan las reformas primeras? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen el pan? ¿Sí? Esto era obligatorio, ¿sí? Y los más rigurosos lo hacían entre cada plato durante una comida, imagínense. ¿Sí? Entonces, aún también lo hacían, cuando ellos terminaban de comer, también lo hacían, recitando la bendición. ¿Sí? Y así sucedía en la época de Yeshua. Por lo tanto, se creó un verdadero problema entre Yeshua y los fariseos, ¿no? Porque esto era mucho más que un asunto de higiene. ¿Sí? Los rabinos lo consideraban un pecado mortal. ¿Sí? Y Yeshua admitió que los discípulos de él estaban quebrantando la tradición rabínica porque no es un mandamiento válido, es una simple palabra de hombre, obviamente que ellos estaban quebrantando y no tenían ningún pecado por eso, ¿sí? Porque no le dio gran importancia a Yeshua a esto, no le dio importancia, ¿sí? Pero lo importante es que los fariseos estaban poniendo la tradición de los ancianos por sobre los mandamientos de los niños. ¿Sí? Y cuando estos mandamientos de ancianos eran puestos por delante de la ley de Elohim, de la Torah de Elohim, los rabinos transgredían el mandamiento de Elohim por causa de su tradición. Porque Yeshua les va a decir las siguientes palabras a los fariseos. Vamos a ver. Yeshua va a decir esto. En verdad yo les digo, disculpen, esto es Mateo 5, 18 al 19, y aquí está Yeshua diciendo que la Torah no está abolida. ¿Sí? Dice, en verdad yo les digo que hasta que los cielos y la tierra cesen, ni una letra ni un punto cesará de la Torah o de los profetas, porque todo será establecido, y el que pase por encima de uno de estos mandamientos pequeños, o enseñe a romperlos, será pequeño en el reino de los cielos, pero el que lo enseñe y lo establezca, grande será en el reino de los cielos. No, esto es lo que dice Yeshua. La Torah no está abolida, porque todavía no han pasado los cielos. ¿Qué dice? Veamos lo que dice Yeshua. ¿Sí? Aquí en Deuteronomio 4:2 dice, no añadirán a la palabra que yo les mando, Jehová mismo dice, ni disminuirán de ella, para que guarden los mandamientos de Jehová, su Elohim, que yo les ordené. Esto es tremendo. Ellos le agregaron a la Torá y también disminuyeron a la Torá. Ellos estaban quebrantando el mandamiento, poniendo sus mandamientos por encima del mandamiento. Y Yeshua va a decir ahora que cuando ambos mandamientos, el de Elohim y el de los hombres, se contraponían, y los rabinos transgredían el mandamiento de Elohim. Vamos a ver. Yeshua llamó a las multitudes y les dijo, escuchen y observen. Lo que entra a través de la boca no ensucia al hombre, sino lo que sale de la boca ensucia al hombre. Disculpen, me estoy adelantando, vamos más atrás, vamos más atrás, me estoy adelantando en el texto. Voy a leer el versículo, parece que no tengo aquí en la pantalla. Yeshua les va a decir a los fariseos en el versículo 4. En el versículo 4 les va a decir a los fariseos, disculpen que no tengo en la pantalla,
Dice, porque Elohim dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que golpea a su padre y a su madre ciertamente morirá. Él está citando dos versículos de las Escrituras, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, entre los 10 mandamientos, y también el que golpea a su padre y a su madre ciertamente morirá. Esto es Éxodo 21:15. Pero ustedes dicen que cualquier palabra que diga el hombre a su padre y a su madre con relación a que con cualquier donación que él dé por causa de pecado, le será expiada la iniquidad, y no honra a su padre y a su madre. Y ustedes desprecian los dichos de Elohim con las reformas de ustedes. Eso es lo que les dice Yeshua. Eso es lo que Yeshua está diciendo aquí. Ellos desprecian las palabras de Elohim con las reformas que ellos hacen. Y ellos dicen a los hombres, los fariseos decían, si tú haces una donación al templo, tus pecados van a ser perdonados. Eso es lo que dicen ahí, ¿no? ¿Sí? Cuando un hombre le diga a su padre y a su madre, con relación a cualquier donación que él dé por causa de un pecado, ¿no? Él da la donación por causa de un pecado que él tiene, le será expiada la iniquidad por esta donación. Básicamente está comprando su expiación, ¿no? Con esta donación. ¿Sí? Y por hacer esta donación al templo, su iniquidad se va y él no honra a su padre y a su madre. En vez de, de estar ocupado en cubrir las necesidades de sus padres, ellos estaban preocupados, ¿sí? Ellos estaban preocupados en lo que se decía de ellos, por eso ellos querían impresionar a la gente, ¿no? Querían decir, yo estoy haciendo una donación al templo, ¿sí? Esto da una apariencia de ser un hombre piadoso, pero en el fondo era hipocresía, porque ellos lo hacían para su propia conveniencia, ¿sí? Ellos lo hacían para su propia conveniencia, ¿sí? Entonces muchos religiosos seguían esta reforma de los fariseos, ¿sí? Que decía que con una ofrenda de donación al templo sus pecados eran perdonados. No se ocupaban de las necesidades de sus padres y no los honraban. Entonces Yeshua va a decir, ay, hipócritas, y aquí Isaías profetizó de ustedes, y dijo, así dijo Jehová, porque se acerca este pueblo con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón se aleja de mí y su temor hacia mí es un mandamiento de hombres aprendido. Y Yeshua está hablando del lavamiento, pero de todo mandamiento de hombres. Isaías profetizó acerca de esto, y Yeshua está citando a Isaías. ¿Sí? Entonces, la tradición judía de los rabinos había hecho conocer a un Elohim mentiroso, a un Elohim de mentira, porque no era el Elohim verdadero, ellos eran falsos, porque aquí dice, su temor hacia mí es solamente un mandamiento de hombres aprendidos. Ellos no me temen, ellos piensan que me temen. Ellos piensan que haciendo lo que le dice el hombre, van a acercarse a mí. Pero no es así como yo les dije que se acerquen a mí. Y muchos dicen, no, pero Elohim entiende, ¿no? Y que yo me estoy acercando de esta manera porque así es como a mí me gusta, ¿no? Porque así me enseñaron, ¿sí? Y así es como yo quiero acercarme a Dios. Pero no es así, no es como tú quieres, es como Él lo estableció. Y Él lo estableció de cierta forma, obedeciendo la Torá, no de otra manera. Entonces no hay un acercamiento a Elohim si no es en la Torá, en Yeshua. Entonces no vale decir que Dios entiende mi forma de servirlo. No es así. No es tu forma, es la forma de Elohim. Y Elohim dice, no añadirán la palabra que yo les mando, no añadirán a la palabra que yo les mando, ni le van a disminuir. Ellos hicieron todo esto. Vamos a ver qué dice Yeshua en el siguiente versículo. Y Yeshua llamó a las multitudes y les dijo, escuchen y observen. Lo que entra a través de la boca no ensucia al hombre, sino que lo que sale de la boca ensucia al hombre.
Yeshua llamó a las multitudes. ¿Sí? Entonces, después de su llamado de atención a los fariseos, Yeshua va al meollo del asunto, ¿no? Va a decir, bueno, ustedes quieren hablar acerca de la contaminación y de las impurezas. Yo les voy a decir que en realidad contamina al hombre. Y no es las manos sucias, no, sino que es el corazón. Eso es lo que contamina al hombre, no las manos sucias. A seguir leyendo. Entonces se acercaron a él sus discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se desconcertaron por causa de esta palabra? Los discípulos estaban, parece, un poco preocupados por la opinión de los fariseos. Y aquí este era un tema bastante controversial, ¿no? Aquí estamos hablando de temas bastante pesados, ¿no? De la religión judía y de lo que ellos hacían y de lo que consideraban como pecado. No era una simple conversación. Esto era una disputa, ¿sí? Con los fariseos. Esto estaba candente, hermanos. Y los discípulos de Yeshua estaban un poco asustados, estaban preocupados por lo que los fariseos iban o podían hacerle a Yeshua. ¿Sí? Entonces, esto era bastante controversial lo que estaba pasando aquí. Vamos a leer los comentarios. David nos comenta y nos dice, ahora entiendo el enojo de Yeshua contra los fariseos. Estaban en error y llevaban a la gente a más error con sus mandamientos, inventados saliéndose de la verdadera Torá. Así es, hermano, así es. Entonces, estos fariseos se habían desconcertado con la palabra de Yeshua, y vamos a ver qué dice Yeshua. Yeshua dice, toda planta que no plantó mi Padre que está en los cielos será destruida. Déjenlos, porque los ciegos guían a los ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, caerán los dos en un hoyo. Y le respondió Kefa, mi amo, Adoní, explícanos este acertijo. Aquí Yeshua está hablando en parábolas. Y Yeshua vuelve a hablar en una parábola, en un acertijo, ¿no? Y les dice a sus discípulos y a todas las multitudes que los hombres son como plantas, ¿no? Recordemos la parábola del sembrador, de la cizaña, ¿no? Entonces, los hombres, nosotros somos como plantas, ¿sí? Que el Padre Celestial nos plantó, ¿sí? Entonces, a unos plantó para destrucción, a otros para salvación. Entonces, estos fariseos fueron plantados para destrucción, ¿sí? Es más, aquí dice que el Padre ni siquiera los plantó, por eso serán destruidos. Ellos están establecidos para destrucción. Por eso, déjenlos, porque ellos son ciegos, no tienen remedio. Ellos están entregados al pecado. Ellos, recordemos, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el Ruach HaKodesh. Ahí explico acerca de esto. Ellos se entregaron a su propio entendimiento y negaron al Ruach HaKodesh. Esto hizo que tengan la iniquidad en contra del Ruach HaKodesh, la cual no tiene perdón. Entonces eran ciegos guiando a otros ciegos. Ellos van a caer los dos. ¿Y Kefa dice? Explícanos, ¿qué significa lo que estás diciendo? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pedro está diciendo, ¿qué significa esta parábola que nos está diciendo aquí? Y Yeshua les dice, todavía están ustedes sin conocimiento. ¿No entienden ustedes que todo lo que entra a través de la boca va al vientre y todo va por el lugar natural? Pero lo que sale a través de la boca es movido por el corazón. Y eso es lo que ensucia al hombre. Porque la profanación del corazón sale del engaño y el asesinato y los adulterios y los robos y los testimonios mentirosos y las maldiciones. Aquí Yeshua está mencionando los 10 mandamientos. No asesinarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falsos testimonios. ¿Sí? Está hablando de los mandamientos de Adonai. ¿Sí? Eso es lo que contamina y profana el corazón. Y todas estas cosas son las que ensucian al hombre. En verdad, comer sin lavarse las manos no ensucia al hombre. Lamentablemente, amados hermanos, estos versículos han sido tomados por la religión para abolir la Torá, cuando Yeshua lo que más quiere aquí es establecer la Torá.
Y estos versículos, más específicamente en la versión de Marcos, se ha añadido un paréntesis que dice purificando así todos los alimentos, ¿no? Cosa que no está ni en el texto hebreo ni en el texto griego, y eso se está refiriendo a la purificación de la comida en la letrina, es decir, por el proceso natural, ¿sí? Eso es lo que Yeshua está diciendo, ¿sí? Que la comida se desecha por la letrina, eso es lo que está diciendo. Entonces tú, si comiste sin lavarte las manos, el cuerpo está preparado para que eso sea desechado. Tú no te vas a morir. Les está diciendo Yeshua, eso no va a contaminarte. Lo que en verdad tiene que preocuparles a ustedes es el corazón. Ustedes están mirando hacia un lado equivocado. Ustedes están dándole más importancia a lo que no tiene importancia. ¿Sí? Y Yeshua les dice a los fariseos. ¿Sí? Yeshua les dice a los fariseos, ustedes le dan importancia al mosquito y se tragan el camello. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no se centran en lo verdaderamente importante. Se la pasan filosofando en tonterías. Cuando el mensaje principal es no andar en pecado. Ese es el mensaje principal. Y el mensaje principal no les gusta a la gente. Porque la gente quiere escuchar las interpretaciones filosóficas de los fariseos. Y comen son de oír. ¿No? Porque el decir y el enseñar acerca del pecado y el mensaje principal de las escrituras y de la salvación es demasiado básico y fundamental y yo quiero aprender más, ¿no? Eso ya lo sé. Pero la don Yeshua nos está diciendo que ese es el mensaje que importa, porque de eso va a depender tu vida. No de un simple lavadito de manos, sino de lo que tú haces en tu vida y lo que no haces. Eso es lo que verdaderamente importa. Ese es el camello. Este es el camello que los fariseos se tragaban. Porque ellos estaban mirando hacia lo que no importa. Entonces Yeshua nos está explicando que no está hablando acerca de la comida pura e impura, ¿no? Porque muchos dicen que él purificó los alimentos, ¿no? Y que ya podemos comer alimentos impuros o cualquier cosa. Eso es una mala interpretación a conveniencia de la religión. Yeshua no está hablando de eso, Yeshua está diciendo, lo dice al final, lo dice aquí al final, si vamos a leer, entonces comerse y lavarse las manos no ensucia al hombre, eso es lo que está hablando Yeshua, está hablando acerca del lavado de manos. Los discípulos de Yeshua, aún ellos, estaban confusos con el tema. ¿Por qué? Porque ellos habían vivido toda su vida con estas reformas rabínicas. Ellos estaban acostumbrados a ver al fariseo lavándose las manos. Ellos estaban acostumbrados. Pero Yeshua les dijo, no, ustedes no deben hacer lo que hacen ellos. ¿Por qué nosotros ahora deberíamos de hacer las costumbres del judaísmo rabínico? Si Yeshua les está diciendo a sus discípulos que no hagan esos mandamientos de hombres, ¿por qué nosotros hoy en día estamos guardando mandamientos de hombres? ¿Sí? Y estoy hablando de las bendiciones repetitivas, de las leyes del Shabbat y de todo tipo de reglamentaciones de hombres que se hace hoy en día aún en la casa de Israel, entre los gentiles injertados. Estos se han convertido en fariseos de la casa de Israel y de los gentiles injertados. Esto no es correcto. El Adón Yeshua estuvo en contra de los mandamientos de hombres. ¿Por qué nosotros vamos a seguir haciendo las takanot de los fariseos? Y llamándoles sabios a los que no son sabios. Pensemos un poco de esto. Vamos a dar gracias a Adonai para finalizar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Adón Yeshua, porque tú eres bueno, porque tú nos muestras todas estas cosas para que lo consideremos, para que pensemos, para que nosotros nos alejemos de los mandamientos de hombres
y las modificaciones que hicieron a tu Torá, como dice la pluma mentirosa de los escribas. Gracias, Padre, porque tú nos liberaste de toda doctrina humana y nos llevaste a tu verdadera Torá. Toda gloria a ti, Padre, en el nombre de Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Recordemos esto, que miremos lo que verdaderamente es importante, nuestra salvación y la obediencia a la Torá, porque de ello depende nuestra salvación, de la emuná y la constancia en las obras y los mandamientos de la Torá. Eso es lo que Yeshua nos vino a enseñar, a no andar, según los fariseos, según lo que dice Adonai. Eso sí. Me despido, amados hermanos, que Adonai los bendiga y los guarde, y les haga entender y aprender más de su palabra para ponerla por obra. Shalom.